Hola de nuevo esta noche. Vamos a viajar juntos hacia un tiempo lejano, a principios del siglo XX, cuando el mundo era un lugar más lento, más silencioso en muchos sentidos, aunque también lleno de una ambición extraordinaria. Te contaré una historia basada en hechos reales. Es una historia que el Océano Atlántico guardó en sus profundidades durante más de 100 años. La legendaria historia del Titanic. No hay prisa. Puedes escuchar con los ojos cerrados, dejar que las palabras lleguen suavemente, como olas que se acercan a la orilla sin prisa. Corría el año 1910 y la humanidad vivía algo que nunca antes había experimentado con tanta intensidad en la fe absoluta en el progreso. El siglo XX apenas comenzaba y ya traía consigo el automóvil, el teléfono, el aeroplano, la electricidad en los hogares de las ciudades. Los hombres y las mujeres de aquella época miraban el futuro con una confianza casi infantil, convencidos de que la ciencia y la ingeniería podían resolver cualquier problema, superar cualquier obstáculo. Era la época del Imperio Británico en su máximo esplendor. Londres era el centro del mundo. Las fábricas de Inglaterra producían acero, carbón, locomotoras y barcos. Los puertos del Reino Unido estaban llenos de humo y movimiento, de grúas que se alzaban hacia el cielo gris y de hombres que trabajaban sin descanso. El Atlántico Norte era la autopista más importante del planeta, el corredor por donde viajaban millones de inmigrantes desde Europa hacia América, buscando una vida mejor. Y por esa misma ruta navegaban también los poderosos, los ricos, los que podían permitirse el lujo de cruzar el océano. Con todas las comodidades imaginables, en ese mundo nació la idea del Titanic. No nació de golpe, sino poco a poco, en las reuniones de hombres con trajes oscuros y bigotes cuidados, en los salones de las compañías navieras de Londres y Belfast. La compañía que daría vida a este sueño se llamaba White Star Line, y su historia merece contarse con calma. La White Star Line era una de las compañías navieras más importantes del mundo a principios del siglo XX. No era la más antigua, ni la más pequeña, pero sí una de las más ambiciosas. Su rivalidad con la Cunard Line era legendaria. Cunard apostaba por la velocidad en sus barcos. Cruzaban el Atlántico en tiempo récord, conquistando el mítico trofeo de la cinta azul, ese honor que se daba al barco más rápido en cruzar el océano. El Mauretania y el Lusitania eran las joyas de la flota de Cunard, veloces y elegantes, pero la White Star Line tomó una decisión diferente. En lugar de competir por la velocidad, apostaría por el lujo, el tamaño y la comodidad. Sus barcos no serían los más rápidos, sino los más grandes y los más opulentos del mundo. Esa decisión cambiaría la historia. Detrás de esta visión estaba un hombre llamado J. Ambrosius May, director gerente de la White Star Line. Era un hombre alto, elegante, con una ambición que no conocía límites. En 1907, durante una cena en su mansión de Londres, May conversó con Lord William Parry, socio principal de los astilleros Harland & Wolff en Belfast. Esa conversación, regada de vino y ambición, fue el origen del Titanic y sus barcos hermanos, el Olympic y el Gigantic, que más tarde cambiaría su nombre a Britannic. Los astilleros Harland & Wolff estaban en Belfast, en el norte de Irlanda, a orillas del río Laga Naneran, los astilleros más importantes del mundo, capaces de construir los barcos más grandes jamás imaginados. Cuando el encargo llegó, los ingenieros de Harland & Wolff se pusieron a trabajar con una energía febril. El hombre que lideraría el diseño se llamaba Thomas Andrews, sobrino de Lord Parry y uno de los ingenieros navales más brillantes de su generación. Andrews era un hombre serio, meticuloso, con una pasión por los detalles que rondaba la obsesión
La construcción del Titanic comenzó el 1 de abril de 1909. Ese día, en el dique número 3 de Harland and Wolff, se colocó la primera quilla, el esqueleto de acero, que sería la columna vertebral del barco. Más de 3.000 trabajadores participaron en la construcción. Hombres que llegaban cada mañana al amanecer, con sus gorras y sus botas de trabajo, con las manos callosas y la espalda acostumbrada al esfuerzo. El trabajo en los astilleros era duro y peligroso. Los remachadores calentaban piezas de hierro al rojo vivo y las lanzaban a sus compañeros, que las atrapaban con tenazas y las insertaban en los agujeros del casco para unir las planchas de acero. El sonido de los martillos golpeando el metal llenaba el aire de Belfast desde el amanecer hasta el anochecer. Era un ritmo constante, casi musical, el ritmo de la construcción de algo enorme. El Titanic medía 269 metros de eslora, lo que equivalía a casi 3 campos de fútbol, colocados uno detrás del otro. Su peso era de más de 46.000 toneladas de registro bruto. Tenía 11 cubiertas, 4 enormes chimeneas, aunque solo 3 de ellas eran funcionales. La cuarta era decorativa, añadida para dar una impresión de mayor poder y elegancia. Sus máquinas eran capaces de generar 46.000 caballos de vapor. Era, sin ninguna duda, la Mayo era obra de ingeniería móvil que la humanidad había construido jamás. El 3 de mayo de 1911. El casco del Titanic estaba terminado. Era el momento del botamiento, ese instante mágico en que un barco toca el agua por primera vez. Más de 100.000 personas se congregaron en los astilleros de Belfast para ver el espectáculo. El casco, enorme y oscuro, pintado de negro, resbaló lentamente por el camino de lanzamiento lubricado con sebo y jabón, y tocó las aguas del río Lagan con un estruendo sordo que hizo temblar el suelo. La multitud aplaudió y gritó. Belfast entera pareció contener la respiración y luego exhalar al mismo tiempo. Pero el casco era solo el principio. Después vendrían meses de equipamiento interior, los trabajos más delicados y costosos. Los artesanos más hábiles de Europa fueron contratados para decorar los interiores del barco. Ebanistas de Londres y París trabajaron durante meses tallando la madera de roble y caoba de los salones de primera clase. Tapiceros de Bélgica cosieron las telas que cubrirían los sillones y sofás. Cristaleros de Viena fabricaron las lámparas y los espejos. El resultado fue un interior que rivalizaba con los mejores hoteles del mundo. Cuando el Titanic estaba casi terminado y los trabajadores de Harland and Wolff hacían los últimos retoques, resultaba difícil creer que aquello fuera un barco. Parecía más bien un palacio flotante, un mundo en sí mismo, completo y autosuficiente. La primera clase del Titanic era un universo de lujo que pocas personas en el mundo podían permitirse. Los camarotes de primera clase eran habitaciones amplias, con camas de matrimonio, bañeras de mármol, muebles de madera noble y ventanas enmarcadas con molduras doradas. El camarote más lujoso, la suite de los apartamentos privados, costaba más de 4.300 libras el billete, una suma astronómica para la época, equivalente a más de $500,000 actuales. El comedor de primera clase era una sala de proporciones catedralicias, decorada en estilo jacobino inglés, con columnas de madera blanca, techos altos y ventanas que dejaban entrar una luz suave y dorada. Las mesas estaban cubiertas con manteles de hilo blanco, vajilla de porcelana con el emblema de la White Star Line, cubiertos de plata y copas de cristal tallado. Los menús eran elaboraciones de varios platos que los mejores cocineros del mundo habrían servido con orgullo, además del comedor principal. Los pasajeros de primera clase disponían del café parisien, una terraza cubierta que imitaba a la perfección los cafés de los Campos Elíseos de París, con sus mesas de hierro forjado
sus sillas de mimbre y sus jardineras con flores artificiales. Había también una sala de fumadores para caballeros, decorada con paneles de caoba y vitrales emplomados. Una sala de lectura y escritura para las damas, silenciosa y serena. Una piscina de agua de mar caliente, la primera a bordo de un transatlántico en la historia. Un gimnasio equipado con las últimas máquinas de ejercicio. Un salón de belleza. Una barbería a la gran escalinata de primera clase era quizás el elemento más famoso y reconocible del barco. Era una escalera de doble tramo que conectaba varias cubiertas, con una barandilla de roble tallado, una alfombra roja y en el techo una cúpula de cristal emplomado que dejaba entrar la luz natural durante el día. En el rellano de la escalinata había un gran reloj enmarcado en madera tallada, con figuras alegóricas que representaban el honor y la gloria. Era el corazón simbólico del barco, el lugar donde los pasajeros de primera clase se exhibían y se saludaban, donde las damas bajaban en sus mejores trajes y los caballeros esperaban con sus smokines. Los pasajeros de segunda clase del Titanic también viajaban en condiciones que habrían resultado envidiables en cualquier otro barco de la época. Sus camarotes eran cómodos y bien iluminados, con literas de madera barnizada y ropa de cama limpia. Su comedor era una sala agradable, decorada con sencillez, pero con dignidad. La cocina era la misma que se servía en muchos hoteles de precio medio de Londres o Nueva York. A los pasajeros de segunda clase podían utilizar su propia biblioteca, su propio salón y su propia cubierta de paseo. La tercera clase, conocida como entrepuente, era más austera, pero también más digna de lo que solía verse en otros barcos. Los camarotes del entrepuente del Titanic tenían entre 4 y 6 literas, con colchones limpios y acceso a lavabos compartidos. Había comedores separados para hombres y mujeres, y la comida, aunque sencilla, era abundante. Muchos de los pasajeros de tercera clase eran emigrantes que viajaban desde países de Europa del Este, Escandinavia e Irlanda hacia América. Para ellos, las condiciones del Titanic eran un lujo comparado con lo que habían dejado atrás en total. El Titanic podía transportar a más de 3,000 personas entre pasajeros y tripulación. La tripulación sola sumaba casi 900 personas, marineros, maquinistas, fogoneros que alimentaban las calderas con carbón, camareros, cocineros, lavanderas, músicos, telegrafistas, oficiales de navegación. Era una ciudad flotante con su propia jerarquía, sus propias normas y su propia vida interior. El capitán del barco era Edward John Smith, un hombre que a sus 62 años era considerado el marinero más experimentado y respetado de la flota de la White Star Line Smith. Era un hombre de estatura media, con una barba blanca perfectamente recortada y unos ojos azules de mirada serena. Llevaba 40 años navegando y era conocido entre los pasajeros de primera clase como el capitán de los millonarios, porque las familias más ricas del mundo preferían cruzar el Atlántico en los barcos que él comandaba. El Titanic iba a ser su último viaje antes de jubilarse. Todos en la compañía lo sabían, y había algo poético en eso. El mayor barco del mundo como colofón de la mayor carrera de su época en entre los pasajeros de primera clase que embarcaron en el Titanic. Había una colección de nombres que leídos juntos parecen las páginas de un libro de historia social de la Belle Époque. John Jacob Astor IV era el hombre más rico a bordo, uno de los más ricos del mundo entero, heredero de una fortuna construida sobre bienes inmuebles en Nueva York. Viajaba con su joven esposa Madeline, de 19 años, que estaba embarazada de su primer hijo. Astor era un hombre reservado, con un aire de aristocracia natural, que no necesitaba afirmarse en voz alta en Benjamin Guggenheim. Otro multimillonario viajaba con su secretaria,
y su ayuda de cámara. Era un hombre que disfrutaba de los placeres de la vida con una generosidad casi ostentosa. Ida y Isidor Strauss eran los dueños de los grandes almacenes Macy's de Nueva York y representaban algo más raro en aquellos círculos, un matrimonio verdaderamente enamorado después de más de 4 décadas juntos. Margaret Brown, conocida como la Molly Brown indestructible, era una mujer de origen humilde que se había hecho rica en las minas de Colorado y que viajaba con el desenfado alegre de alguien que no tiene nada que demostrarle al mundo. Arthur Ryerson, dueño de una de las fortunas siderúrgicas más grandes de América, viajaba con su familia en el dolor de un luto reciente. Su hijo Mayore había muerto en un accidente de automóvil pocas semanas antes y regresaban a casa, cruzando el océano, envueltos en el silencio pesado del duelo. El coronel Archibald Gracie era un historiador aficionado que planeaba terminar de escribir un libro durante la travesía. Lady Duff Gordon, famosa diseñadora de moda, viajaba con su marido y su secretaria personal. También había a bordo nombres menos conocidos pero igualmente fascinantes. Michel Navratil, un sastre francés, viajaba con sus 2 hijos pequeños bajo nombres falsos porque había raptado a los niños a su madre durante una visita de verano. Nadie a bordo sabía su historia real. Jack Phillips y Harold Bright eran los 2 telegrafistas del barco, jóvenes y competentes, responsables de mantener el Titanic en comunicación constante con el mundo. Thomas Andrews, el ingeniero que había diseñado el barco, viajaba en este primer viaje para observar el funcionamiento y tomar notas sobre posibles mejoras. Y luego estaban los miles de pasajeros anónimos de tercera clase, hombres y mujeres y niños cuyos nombres no aparecen en los libros de historia, pero que son tan parte de esta historia como los más ricos y famosos. Familias irlandesas que huían de la pobreza, jóvenes escandinavos que soñaban con empezar de nuevo en Minnesota o Wisconsin, familias sirias y libanesas que llevaban en los bolsillos la dirección de un primo en Brooklyn, niños que nunca habían visto el mar y que ahora lo cruzaban por primera vez el 10 de abril de 1912. Un miércoles, el Titanic zarpó del puerto de Southampton con la marea de mediodía. El barco partió con lentitud majestuosa, empujado por remolcadores hacia aguas abiertas. En los muelles de Southampton, miles de personas habían venido a ver la partida del barco más grande del mundo. Había familias despidiéndose de sus seres queridos, fotógrafos tratando de capturar el momento, niños encaramados sobre los hombros de sus padres para ver mejor. Las sirenas del Titanic sonaron 3 veces, un bramido profundo y resonante que se extendió por todo el puerto y vibró en el pecho de todos los que lo escucharon. Casi inmediatamente ocurrió un pequeño incidente que algunos interpretarían después, con la lógica de la retrospectiva, como un mal presagio. Al pasar junto al barco New York, atracado en el muelle, la succión creada por el enorme casco del Titanic rompió las amarras del barco más pequeño, que comenzó a derivar peligrosamente hacia el transatlántico. Durante unos minutos tensos, parecía que habría una colisión en el propio puerto de Southampton, antes incluso de salir al mar abierto. Los remolcadores consiguieron apartar el New York a tiempo, pero la anécdota quedó grabada en la memoria de quienes la presenciaron. El Titanic hizo 2 escalas antes de cruzar el Atlántico en Cherburgo, en Francia, donde recogió a más pasajeros que llegaron en transbordadores, y Queenstown, en el sur de Irlanda, hoy llamada Cobshan. En Queenstown embarcaron principalmente pasajeros de tercera clase, irlandeses en su mayoría, que subieron al barco con sus baúles y sus maletas desgastadas, mirando con asombro los corredores interminables y la vastedad del buque que iba a llevarse sus vidas hacia el otro lado del océano. El 11 de abril,
el Titanic dejó atrás las costas de Irlanda y puso proa hacia el oeste. El océano Atlántico se extendía ante él, gris y vasto y eterno. Comenzaba el viaje inaugural. En los primeros días de travesía transcurrieron con una calma perfecta. El tiempo era frío pero despejado. El mar estaba inusualmente tranquilo para la época del año. Los pasajeros de primera clase se instalaron en sus rutinas de lujo, en el desayuno, en el camarote, el paseo matinal por la cubierta de bote, el aperitivo antes de la comida, el largo almuerzo de varios platos, la siesta, el té de las 5, la toilette del atardecer, la cena de gala y el baile o la música en el salón hasta la medianoche. Era una vida de una artificiosidad exquisita, suspendida entre 2 continentes y 2 vidas en la cubierta de primera clase. Los pasajeros paseaban envueltos en abrigos de pieles, con la brisa atlántica peinándoles el cabello, mirando el horizonte con esa mezcla de melancolía y expectación que produce el océano. Los niños jugaban bajo la supervisión de sus niñeras. Los caballeros discutían de negocios y de política. Las damas intercambiaban chismes y confidencias en las cubiertas inferiores. La vida era más ruidosa y más espontánea. En el entrepuente, los pasajeros de tercera clase organizaban sus propias diversiones. Alguien sacaba un acordeón o una gaita y pronto había un baile improvisado en el corredor. Los niños corrían entre las piernas de los adultos. Los hombres jugaban a las cartas. Las madres contaban historias a sus hijos en lenguas que el océano no conocía: gaélico, polaco, árabe, sueco. Los músicos del barco actuaban cada noche en el salón de primera clase, tocando piezas de música de cámara, valses y foxtrot que flotaban por los pasillos perfumados. El cuarteto estaba dirigido por Wallis Hartley, un violinista de Lancashire que había rechazado otros compromisos para embarcarse en el Titanic. Sus músicos eran jóvenes y talentosos y tocaban con la seriedad y la elegancia que la White Star Line esperaba de ellos. A los telegrafistas, Jack Phillips y Harold Bride, trabajaban en turnos en la sala de radio, enviando y recibiendo mensajes sin cesar. Los pasajeros de primera clase enviaban telegramas a sus socios de negocios en Nueva York, a sus mayordomos en sus mansiones, a sus amigos en Europa. El telégrafo inalámbrico era una tecnología relativamente nueva y su uso era una muestra de modernidad y de posición social, pero los telegrafistas también recibían mensajes de otros barcos que navegaban por la misma ruta, y algunos de esos mensajes contenían advertencias. Desde el 12 de abril, varios barcos habían enviado avisos sobre la presencia de hielo en la ruta del Atlántico Norte, el América, el Mesaba, el Californian, entre otros. Transmitieron coordenadas de icebergs y campos de hielo en la zona que el Titanic estaba a punto de atravesar. Algunos de estos mensajes llegaron a los oficiales del puente. Otros quedaron retenidos en la sala de radio, sepultados bajo la avalancha de telegramas personales que los telegrafistas procesaban sin descanso. El capitán Smith conocía la existencia de hielo en la ruta. En la tarde del 14 de abril, el mar estaba extraordinariamente calmo y la temperatura había bajado de manera pronunciada. 2 señales clásicas de la proximidad del hielo. A pesar de ello, el Titanic continuó navegando a una velocidad de 21 nudos, muy cerca de su velocidad máxima. La razón de esta decisión ha sido debatida durante más de un siglo. Algunos historiadores señalan que J. Bruce Ismay, el director de la compañía, estaba a bordo y presionaba para que el barco llegara a Nueva York antes de lo previsto, preferiblemente el martes por la mañana en lugar del miércoles, para generar titulares positivos en la prensa. Otros argumentan que era práctica habitual de la época navegar a buena velocidad, incluso con hielo, en las cercanías, confiando en que los vigías avistaran cualquier peligro con tiempo suficiente para maniobrar
La confianza en la solidez del barco era tal que pocos consideraban seriamente la posibilidad de un accidente grave. La noche del 14 de abril era extraordinariamente hermosa. El cielo estaba completamente despejado, sembrado de millones de estrellas que se reflejaban en un mar tan liso que parecía de cristal. No había luna. La oscuridad era profunda, pero no opresiva. En la cubierta de primera clase, algunos pasajeros se habían quedado a contemplar el espectáculo del cielo antes de retirarse a sus camarotes. Lady Duff Gordon dijo a su marido que nunca había visto tantas estrellas. El frío era intenso y el vapor de la respiración se disolvía en el aire negro. En el nido de cuervo, el puesto de vigilancia situado en lo alto del Palo Mayo Ere, a 21 metros sobre la cubierta, los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee escudriñaban la oscuridad. Eran las 11:40 de la noche cuando Fleet vio algo, una sombra oscura, enorme, surgiendo de las aguas negras, directamente en la proa del barco. En el primer segundo no supo con certeza lo que era. En el segundo segundo lo supo. Fleet golpeó el timbre de alarma 3 veces y tomó el teléfono que comunicaba con el puente. Cuando el oficial de guardia, Charles Baxhall, respondió, Fleet pronunció las 4 palabras que marcarían la historia para siempre: Iceberg. Directamente en la proa, en el puente, el primer oficial, William Murdoch, reaccionó con rapidez. Ordenó timonel a babor, que en el lenguaje náutico de la época significaba girar el barco hacia la derecha, y ordenó también cerrar las puertas estancas y dar máquina atrás. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero el Titanic era enorme, y los barcos enormes no maniobran como los pequeños. La distancia entre el vigía y el iceberg era de unos 450 metros, suficiente para evitar un choque frontal, pero no para esquivar completamente el obstáculo durante 37 segundos. El destino del Titanic estuvo suspendido en el aire frío de la noche atlántica. El barco comenzó a girar. La proa empezó a apartarse, y entonces, con una suavidad casi discreta, el flanco de babor del Titanic rozó el costado submarino del iceberg. Muchos pasajeros que estaban aún despiertos apenas sintieron el contacto. Un ligero temblor, una vibración suave que duró unos 10 segundos, como si alguien hubiera pasado una mano por el casco desde fuera. Algunos pensaron que habían golpeado una ola, otros ni siquiera lo notaron, pero Thomas Andrews, el ingeniero, supo desde el primer momento que algo grave había ocurrido. Bajó a inspeccionar el casco tan pronto como le fue posible, y lo que encontró en las bodegas inferiores le heló el alma con más frialdad que el agua que ya estaba entrando. El iceberg había rasgado el casco del Titanic en una serie de aberturas y separaciones de las planchas de acero a lo largo de casi 90 metros. No era un corte limpio, como a veces se describe, sino más bien una sucesión de pequeñas heridas en los remaches y las juntas del casco, por donde el océano Atlántico estaba comenzando a entrar con una tenacidad implacable. En 5 compartimentos estaban inundándose. El diseño del Titanic preveía que el barco pudiera flotar con hasta 4 compartimentos inundados. Con 5, la física era inexorable. Andrews hizo los cálculos mentalmente en cuestión de minutos y fue a buscar al capitán Smith para comunicarle su diagnóstico. En el Titanic hundiría en menos de 2 horas. El capitán Smith escuchó en silencio. Era un hombre que llevaba 40 años en el mar, que había navegado por todos los océanos del mundo, que había visto tormentas que hacían temblar hasta los barcos más grandes. Pero esta noche, en este barco, en este momento, no había tormenta. Solo había una herida silenciosa y oscura en el fondo del océano, y el agua entrando sin prisa, pero sin pausa. Smith dio la orden de preparar los botes salvavidas y de llamar por radio a todos los barcos en las cercanías. Eran las 11:50 de la noche, cuando se envió
la primera llamada de socorro. El operador Jack Phillips comenzó a transmitir en código Morse el mensaje de auxilio en CQ, de CQD. Era la señal de socorro estándar de la época. Poco después, cambiaría también al nuevo código SOS, que apenas había sido adoptado por la comunidad marítima internacional. Varios barcos respondieron, pero todos estaban demasiado lejos para llegar a tiempo. Solo había un barco cerca. El Californian de la compañía Leyland Line estaba detenido en el campo de hielo, a unas 20 millas del Titanic. Su operador de radio había apagado el equipo y se había ido a dormir apenas media hora antes de que comenzara la tragedia. El capitán del Californian, Stanley Lord, vería más tarde los cohetes de socorro que el Titanic lanzó al cielo, pero no los interpretaría como una emergencia real. Esta inacción ha sido uno de los puntos más debatidos y dolorosos de la historia del Titanic. Mientras tanto, en el barco, la evacuación comenzaba con una lentitud que en retrospectiva resulta incomprensible, pero que en el momento tenía su propia lógica trágica. Los pasajeros no creían que el barco estuviera hundiéndose. El Titanic era insumergible. Todo el mundo lo sabía. Muchos se negaron a subir a los botes salvavidas, prefiriendo quedarse en el barco, que era cálido y estable, antes que meterse en un bote pequeño sobre el océano, helado. En mitad de la noche, a los primeros botes se bajaron al agua, con menos pasajeros de los que podían llevar. El bote número 1, con capacidad para 40 personas, fue puesto a flote con solo 12 a bordo, entre ellos Sir Cosmo y Lady Duff Gordon y sus empleados. Esto se convertiría después en objeto de controversia y crítica. En los primeros momentos de la evacuación, las cubiertas estaban tranquilas, casi serenas, iluminadas por las luces del barco, con los músicos tocando en el salón, como si nada hubiera ocurrido, a las reglas de la época. El código no escrito del mar decían que las mujeres y los niños debían ir primero a los botes. En la práctica, esto se cumplió con muy diferente rigor en las distintas partes del barco. En el lado de babor, el segundo oficial, Charles Latoller, aplicaba la norma con severidad casi extrema. Ningún hombre podía subir a un bote mientras hubiera mujeres y niños esperando. En el lado de estribor, el primer oficial Murdoch aplicaba una interpretación más flexible: mujeres y niños primero, pero si había plazas vacías, cualquier persona podía subir. Los pasajeros de tercera clase se encontraron con obstáculos adicionales para llegar a los botes. Las puertas que separaban el entrepuente de las cubiertas superiores estaban cerradas en circunstancias normales para mantener la segregación de clases que exigían las regulaciones de inmigración. Cuando el barco comenzó a hundirse, algunas de estas puertas permanecieron cerradas demasiado tiempo, ya fuera por confusión, por desconocimiento de la emergencia o por simple burocracia de la catástrofe. Los pasajeros de tercera clase tuvieron que encontrar su propio camino hacia arriba a través de pasillos y escaleras que muchos no conocían. En mediano, en el reloj del salón principal marcaba las 12 cuando el barco comenzó a escorarse visiblemente hacia la proa. Ya no era posible ignorarlo. Las cubiertas ya no eran horizontales. El agua había llegado a la cubierta principal en la proa. Las luces del barco seguían encendidas, alimentadas por los dinamos que los ingenieros mantenían en funcionamiento con una profesionalidad heroica, sabiendo que su trabajo ayudaría a salvar vidas, aunque ellos mismos perecieran. Anne Benjamin, Guggenheim y su ayuda de cámara, al comprender que el barco se hundía, subieron a sus camarotes y se cambiaron de ropa. Se vistieron con sus mejores trajes de noche, se pusieron sus chalecos y sus corbatas y volvieron a cubierta. Cuando alguien les ofreció un chaleco salvavidas, Guggenheim lo rechazó con elegancia. Dijeron después que le escucharon decir que estaba dispuesto a hundirse como un caballero
Anísidor Strauss se negó a subir a un bote mientras hubiera hombres en el barco que no habían podido hacerlo. Su esposa Ida se negó a abandonarle. Hay un testimonio de la época que dice que ella le dijo algo parecido a Yanni: hemos vivido juntos tanto tiempo, no nos separaremos ahora. Se sentaron juntos en una cubierta de sillas, tomados de la mano, mientras el barco continuaba su lenta inclinación hacia el abismo a la 1:40 de la madrugada. Los cohetes de socorro que el Titanic lanzaba al cielo iluminaban la noche, cada pocos minutos con destellos blancos que se elevaban sobre el mar oscuro y se disolvían en el frío. Los pasajeros que ya estaban en los botes, alejándose del barco entre remos, miraban hacia atrás con una mezcla de incredulidad y horror. Las luces del Titanic brillaban con una intensidad que tenía algo de irreal, de teatro. El barco parecía negarse a creer en su propia muerte. Los músicos de Wallace Hartley tocaron hasta el final. Hay debate sobre cuál fue la última pieza que interpretaron. La leyenda dice que fue el himno más cerca, Dios, de ti. Algunos supervivientes afirmaron haberlo escuchado. Otros dicen que tocaban un ragtime. Probablemente tocaron muchas cosas en aquella última hora. Música para mantener la calma, música para no pensar, música porque era lo único que sabían hacer y porque hacerlo les daba a ellos y a los que les rodeaban un último hilo de dignidad. Las 2:17 de la madrugada. La proa del Titanic estaba completamente sumergida. La popa se elevó lentamente sobre el agua, alzándose hacia el cielo, estrellado a un ángulo de 45 grados. Las hélices quedaron expuestas al aire, inmensas e inmóviles, plateadas bajo la luz de las estrellas. Durante unos segundos, el barco pareció detenerse así, vertical y quieto, como si el océano dudara. Entonces, se escuchó un rugido sordo, el sonido de todo lo que había dentro del barco: muebles, maquinaria, vajilla, botellas, pianos, deslizándose hacia la proa en una avalancha de gravedad y caos. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic desapareció bajo la superficie del océano Atlántico. En aquel momento, más de 1,500 personas seguían a bordo o habían caído al agua cuando el barco se hundió. El agua estaba a -2 grados centígrados, varios grados por debajo del punto de congelación del agua dulce. En esa temperatura, el cuerpo humano pierde la conciencia en unos 15 minutos. La muerte llega en menos de media hora. Las personas que cayeron al agua gritaron. En los botes salvavidas, a pocos cientos de metros, los supervivientes escuchaban ese coro de voces en la oscuridad del océano. Algunos querían volver, otros tenían miedo de que los que estaban en el agua hicieran volcar los botes y se acercaban. Hubo debates tensos en la oscuridad helada. La mayor parte de los botes no volvieron a buscar supervivientes. Solo el bote 14, bajo el mando del quinto oficial, Harold Lowe, regresó hacia el lugar del hundimiento después de transbordar a sus pasajeros a otro bote para ir más ligero. Cuando llegaron, la oscuridad estaba llena de cuerpos flotando con sus chalecos salvavidas de corcho. Encontraron a 4 personas con vida entre los muertos, solo 4 en los botes. Las horas pasaban con una lentitud que tenía el peso de la eternidad. El frío era tan intenso que los dedos se entumecían alrededor de los remos. Las mujeres lloraban en silencio. Los niños dormían, agotados, sobre los regazos de las madres. Algunos hombres remaban para mantenerse en calor y para alejar los botes de los restos del naufragio. El horizonte era negro en todas las direcciones y las estrellas brillaban con una indiferencia que resultaba casi cruel. A las 4 de la madrugada apareció en el horizonte una luz. Dispuse outro. El barco Carpathia de la compañía Cunard se acercaba a toda máquina. El capitán Arthur Rostron
Había recibido la señal de socorro del Titanic y había dado vuelta a su barco inmediatamente, ordenando aumentar la presión de las calderas hasta niveles de emergencia para llegar tan pronto como fuera posible. El Carpathia llegó al lugar del hundimiento a las 4:10 de la madrugada, 1 hora y 50 minutos después de que el Titanic desapareciera bajo las aguas. El rescate fue lento y dificultoso. Los botes salvavidas estaban dispersos en un radio de varios kilómetros. El Carpathia tuvo que maniobrar cuidadosamente entre los icebergs que brillaban en el amanecer glacial para recoger a cada uno de ellos. Los supervivientes que podían moverse subieron por las escalerillas del barco por sus propios medios. Los que estaban demasiado débiles fueron izados en redes y hamacas. Los niños pequeños subieron en sacos de correo a bordo del Carpathia. La tripulación y los pasajeros del barco de rescate atendieron a los supervivientes con una generosidad que no tenía cuentas. Les dieron ropa seca, mantas, café caliente, brandy, sopa. Los médicos atendieron a los heridos y a los que sufrían hipotermia. Las camareras del Carpathia cedieron sus propias cabinas a las mujeres supervivientes. Los pasajeros del Carpathia que tenían que compartir sus camarotes lo hicieron sin quejarse. En total, 711 personas fueron rescatadas por el Carpathia. 1517 habían perdido la vida. Era la mayor catástrofe marítima en tiempo de paz que el mundo había conocido hasta ese momento. Entre los muertos estaban el capitán Smith, Thomas Andrews, el ingeniero, los 8 músicos del cuarteto de Hartley, el telegrafista Jack Phillips y centenares de pasajeros de todas las clases. La proporción de muertos era terriblemente desigual. Sobrevivió el 62% de los pasajeros de primera clase, el 41% de los de segunda y solo el 25% de los de tercera. En el Carpathia llegó a Nueva York en la tarde fría y lluviosa del 18 de abril. Miles de personas esperaban en los muelles, bajo la lluvia, en silencio. Había familias que esperaban noticias de sus seres queridos. Había periodistas de todos los grandes diarios del mundo. Había curiosos que no sabían bien por qué habían venido, pero sentían que debían estar allí. Cuando el barco atracó y comenzaron a bajar los supervivientes, muchos con ropa prestada, con los ojos vacíos de cansancio y de dolor. Los muelles de Nueva York presenciaron escenas de alegría y de desconsuelo que se mezclaban en el aire lluvioso. La noticia había llegado por telégrafo. Mientras el Carpathia estaba en ruta, los primeros titulares habían sido confusos y contradictorios. Algunos periódicos habían publicado que todos los pasajeros estaban a salvo y habían sido remolcados a Halifax. Era información falsa, surgida de la confusión y de la velocidad con que la prensa quería dar noticias. Cuando la verdad llegó, el choque fue monumental. El barco insumergible se había hundido. El orgullo de la ingeniería occidental yacía en el fondo del Atlántico y más de 1500 personas habían muerto. A las investigaciones comenzaron casi de inmediato en Estados Unidos. El senador William Alden Smith presidió una comisión de investigación que comenzó a tomar declaraciones solo 4 días después del hundimiento, antes incluso de que los supervivientes hubieran tenido tiempo de recuperarse del trauma. En el Reino Unido, el juez Lord Mersey presidió otra investigación que comenzó en mayo. Los supervivientes, los oficiales de la White Star Line, los diseñadores del barco, fueron llamados a declarar. En las investigaciones revelaron múltiples factores que habían contribuido a la tragedia. El número insuficiente de botes salvavidas. El Titanic llevaba botes con capacidad para 1178 personas, poco más de la mitad de las que podía transportar. Las regulaciones del Board of Trade, la autoridad marítima británica, no habían sido actualizadas desde 1894 y eran completamente inadecuadas para un barco del tamaño del Titanic. La velocidad excesiva en una zona
con hielo conocido, la falta de ejercicios de evacuación, la escasa atención prestada a las advertencias de hielo también se investigaron. Las condiciones de los materiales de construcción. Décadas después, cuando los restos del Titanic fueron explorados y se tomaron muestras del acero del casco, los análisis revelaron que el acero de la época tenía un contenido de azufre más alto de lo deseable, lo que lo hacía más frágil a temperaturas muy bajas. Cuando el casco impactó con el iceberg en aquellas aguas heladas, el acero se comportó de manera más quebradiza de lo que habría ocurrido con acero moderno. Los remaches del casco también mostraron proporciones de escoria más altas de las ideales, lo que pudo contribuir a que las planchas se separaran al impacto. El legado normativo del Titanic fue inmediato y profundo. En 1914 se celebró en Londres la primera conferencia internacional para la seguridad de la vida en el mar, conocida por sus siglas en inglés como SOLAS. Esta conferencia estableció reglas que los barcos debían cumplir en botes, salvavidas para todas las personas a bordo, ejercicios de evacuación obligatorios, guardia de radio las 24 horas del día, rutas más seguras en el Atlántico Norte para evitar las zonas de hielo en los meses de peligro. También se creó ese mismo año el International Ice Patrol, el Servicio Internacional de Vigilancia del Hielo, que hasta hoy patrulla el Atlántico Norte y alerta a los barcos de la presencia de icebergs. La tragedia del Titanic dio lugar a un sistema de seguridad marítima que ha salvado innumerables vidas en el siglo que ha transcurrido desde entonces. Los restos del Titanic permanecieron en el fondo del océano, olvidados por la tecnología, aunque no por la memoria, durante más de 70 años. En 1985, el explorador submarino Robert Ballard, trabajando con un equipo franco-norteamericano, localizó los restos del barco a casi 4 kilómetros de profundidad en el fondo del Atlántico Norte. Las imágenes que las cámaras submarinas enviaron a la superficie aquella noche de septiembre de 1985 conmocionaron al mundo. El barco no estaba entero en algún momento durante el hundimiento. Probablemente cuando la popa cayó de vuelta al mar, tras elevarse hacia el cielo, el Titanic se había partido en dos. La proa y la popa estaban separadas por unos 600 metros, cada una hundida en el fondo de manera diferente. La proa, que había descendido con relativa suavidad, conservaba una forma reconocible, con el bauprés enterrado en el fango y los pasillos y camarotes aún distinguibles, aunque cubiertos de óxido y de formas de vida marinas que llevaban décadas colonizando el acero. La popa había caído con más violencia y estaba más deformada a lo largo de los años siguientes. Diversas expediciones bajaron al lugar del hundimiento, algunas con fines científicos, otras más polémicas en su intención de recuperar objetos del pecio. Miles de artefactos fueron traídos a la superficie en platos de porcelana con el emblema de la White Star Line, botellas de champán, collares de bisutería, un par de zapatos abandonados sobre el fango, una muñeca de porcelana que había pertenecido a algún niño cuyo nombre nadie conoce. Estos objetos se exponen hoy en museos de todo el mundo y tienen el poder extraño de hacer que la historia abstracta se vuelva concreta y humana. El Titanic entró definitivamente en la cultura popular con la película de James Cameron, estrenada en 1997, que ganó 11 premios Oscar y se convirtió en la película más taquillera de la historia hasta ese momento. La historia de amor ficticia entre Jack y Rose, que Cameron inventó para humanizar la tragedia, llegó a millones de personas que quizás nunca habrían conocido los hechos reales. La película, con todos sus elementos de ficción, sirvió también para renovar el interés en la historia verdadera y llevó a muchas personas a investigar lo que realmente había ocurrido aquella noche de abril.
Pero más allá de las películas y los museos y los libros, el Titanic ocupa un lugar singular en la memoria colectiva de la humanidad, por razones que van más allá de la tragedia en sí misma. El hundimiento del Titanic fue el final de una era, aunque quizás nadie lo supiera en el momento. Fue el final de la creencia ciega en el progreso ilimitado de la tecnología. Fue una grieta en la confianza victoriana y eduardiana en la capacidad humana de dominar la naturaleza. Apenas 2 años después, el mundo entero se hundiría en la Primera Guerra Mundial y nada volvería a ser igual. El Titanic es también una historia sobre las clases sociales, sobre cómo incluso ante la muerte las jerarquías humanas se mantienen con una tenacidad que resulta a la vez comprensible y perturbadora. El hecho de que sobreviviera el 62% de los pasajeros de primera clase y solo el 25% de los de tercera no fue resultado de ninguna orden maliciosa, sino de la suma de muchas decisiones pequeñas, de la geografía del barco, de la información que llegaba o no llegaba a cada cubierta, de quién conocía los corredores y quién se perdía en ellos. Pero el resultado fue el mismo. La posición económica de una persona influyó directamente en sus posibilidades de sobrevivir. Es también una historia de heroísmo ordinario, de los maquinistas que permanecieron en sus puestos hasta el final para mantener las luces encendidas, de los telegrafistas que no abandonaron la sala de radio, de los marineros que remaron durante horas en el frío de la noche, de las personas anónimas que cedieron su sitio en un bote a otra persona que no conocían, de los pasajeros del Carpathia que abrieron sus camarotes y sus armarios sin preguntar. El heroísmo no lleva necesariamente un nombre famoso. El Titanic sigue siendo, más de 100 años después, uno de los eventos más estudiados, más narrados y más recordados de la historia moderna. Hay algo en su historia que no envejece, quizás porque contiene en ella misma todos los elementos de la condición humana. La ambición y la humildad, el lujo y la miseria, el heroísmo y la cobardía, el amor y la pérdida, la confianza ciega y el error fatal. Esta noche, mientras escuchas estas palabras, el Titanic descansa en el fondo del Atlántico Norte, a 3.800 metros de profundidad, en una oscuridad absoluta que la luz del sol nunca alcanza. Los pasillos donde pasearon pasajeros de 20 países están cubiertos de óxido y de vida marina. La gran escalinata de roble tallado ha desaparecido hace mucho, consumida por los años y por el mar. Las habitaciones donde dormían los ricos y los humildes por igual son ahora moradas de cangrejos y de peces que no tienen nombres para las cosas que ven. Pero en algún lugar del fondo marino, entre el fango del Atlántico y los restos de acero oxidado, siguen los objetos que pertenecieron a esas personas. Los zapatos, las maletas, las cartas que alguien estaba escribiendo y que el agua apagó para siempre, las joyas, los juguetes, las fotografías que nadie volverá a ver. Todo aquello que las personas llevaban consigo cuando cruzaban el océano hacia una nueva vida, y que el océano guardó cuando esa vida no pudo ser. Hay algo profundamente tranquilizador en saber que la historia nunca se pierde del todo, que mientras haya personas dispuestas a escucharla, los muertos no mueren del todo, que la memoria es una forma de fidelidad que los vivos pueden ofrecer a los que ya no están. El Titanic se hundió, pero su historia sigue flotando, siglo tras siglo, transmitida de una voz a otra, de una generación a la siguiente, cruzando el tiempo como el barco nunca pudo cruzar el océano. Esta noche tú la has escuchado, y eso también es parte de su legado. Descansa ahora. Deja que las imágenes se disuelvan suavemente, como el agua que cubre todas las cosas con su manto tranquilo. El océano es viejo y paciente, y guarda sus secretos con una quietud que tiene algo de bondad. Todo lo que fue, fue. Todo lo que fue amado de verdad. Y el amor, como el mar, no desaparece. Solo cambia de forma. Que descanses.